Voy a particionar más, 4 particiones. En realidad son una de sistema, que he dejado, siempre suelo dejarla con unos 500 megas, como mucho, para que sea lo más compatible posible. Y después 2 particiones de 10 gigas para las particiones gordotas que tengo del disco duro de 2,5, una de 3 gigas más o menos y una de 1 giga. Esa me pasa un poquitín más de lo que son. Pero bueno, y el resto pues va a estar sin formato de momento. Le he puesto los nombres clásicos, los de DH0, 1, 2, 3, 4 y listo. Es como lo voy a dejar, solamente para salvar datos al final. Y voy a meter solamente el sistema operativo básico y un directorio Opus, que seguramente, si puedo, incluso lo limito. Solamente para salvar datos, como digo, y tenerlos a buen recaudo, por decirlo de alguna forma. Y vamos a ello. Ya os dije que copiaría los discos ahí, bueno, los discos duros, las particiones del de 2,5 pulgadas. Y ahí está. De hecho, lo he dejado toda la noche para copiar. Y de vez en cuando pues iba mirando si la lucecita parpadeaba. Porque esto es un proceso largo y siempre son así. Ya he copiado casi toda la primera partición, no toda, porque hay algunos directorios que se resisten. El sistema de archivos del SFS tiene unas longitudes de nombre y de directorios más largos que el Fast File System, por lo que he visto. Y ahí me dejaba en el SFS, pero en el Fast File System no. Esto suele ocurrir mucho entre CD-ROMs y cosas de estas. Así que eh, lo acoplaré como mejor pueda y según pueda en esos datos, porque hay algunos datos que son de discos de CD, que los volqué directamente para tenerlos más accesibles desde el disco duro. Bueno, pues nada, seguiremos revisando que todo va funcionando. No me he hecho una pequeña plantilla para saber si el conector a hacer el boquete estaba bien posicionado de la marca que había hecho yo, porque lo había hecho con una regla y yo posicioné eso. Así que me he hecho una plantilla que para hacerme el boquete he puesto esto por detrás de la torre, marcado con rotulador los huecos lo máximo posible, el margen máximo, y así tenía una plantilla con la que cortar. Y como este no le tenía muy seguro, pues he vuelto a medir desde la posición en que lo había medido el tornillito este, he hecho la posición de los 2 centímetros de lado de cuadrado y después he posicionado la plantilla. Y al posicionar la plantilla, que aquí no se ve demasiado, a ver si la posiciono bien, me he percatado de que sí, está bien hecha o más o menos la posición del conector cuadrado. Así que esa es la posición en la que hay que hacer el agujero. Un amigo mío va a venir por aquí y me va a proporcionar eh, la ayuda de hacer ese boquete porque yo no sé hacerlo, así que y tampoco me atrevo mucho con el taladro. Me ahorraré la broca aún así, pero bueno, aparte de eso, él tiene una Dremel y me ha dicho que lo cortará con una Dremel. Si se puede, perfecto. Algún problema menos. Yo puedo portar las gafas protectoras para los ojos y el material me refiero a la torre a cortar. Bueno, al menos ya sé que la posición del botón está bien puesta, que no lo sabía y ahora estoy un poco más seguro de ello. Hace mucho tiempo, unos cuantos años ya, compré una P-Storm 32 Lite para el Amiga 1200. Y es este modelo, como podéis ver aquí. Esta es la tarjeta aceleradora P-Storm para el 1200.
Esta es la primera parte, porque necesita la Raspberry Pi que se coloca sobre este slot de conexión, que lo tengo aquí, todavía en caja. La compré, es el modelo A de Raspberry Pi 3, el A Plus. Ahora lo sacaremos de la caja. Y compré solamente esto, que era lo que había en stock en ese momento, y una tarjeta de configuración, una micro SD, aunque viene con adaptador de SD, con el Workbench 3.1 y la configuración preparada para funcionar desde cero. Con el pack me venía esto y estas pequeñas ampliaciones o mierdecillas de ampliación, arandelas, algún par de tornillos y cosas de esas que me supongo que será para acoplar la tarjeta y que no se mueva. No viene mucho en el manual de instrucciones. Esta es la factura. El manual de instrucciones que acompañaban con todo el kit, al menos en mi cosa es: tenga cuidado al conectar la tarjeta, hágalo por el conector y no lo haga por la propia placa. Básicamente es lo que viene a decir la instalación. No pone más, aunque son 2 hojas, las 2 hojas son lo mismo casi. Ahí lo pone en inglés, eso sí, no hay traducción en castellano, como viene siendo habitual. Al menos no viene en alemán. Pero bueno. Y esta es la plaquita que se conecta directamente al slot de las aceleradoras del 1200 internamente. Como veis, es mucho más pequeña que cualquier aceleradora, que normalmente suele ser tal que así de tamaño, es la mitad de grande, con lo que ocupa bastante poco. Y desde aquí pues tienes un montón de conectores adicionales que ya tiene la propia Raspberry Pi. En concreto, ahora lo vamos a sacar, viene un slot de micro SD, conexión Wi-Fi, que es muy interesante, aunque cuando compré este pack todavía no estaba hecho la configuración, así que no vendrá aquí, y algunos conectores adicionales, que supongo que se podrán configurar siempre y cuando esté preparada la tarjeta para ello. Pero lo que da la Pi Store es básicamente velocidad. Básicamente lo que estás haciendo es emular un procesador dentro de la micro SD. La primera partición es como un mini núcleo de emulación de 68.000, y eso es lo que da la potencia bruta, por decirlo de alguna forma, a la Amiga. Ese emulador da acceso a una serie de configuraciones de la propia Raspberry Pi que se ponen a funcionar desde aquí. Y desde aquí pues va pasando los datos a la placa del 1200. Es lo que hace realmente esta tarjeta. Mucha gente dice que esto ya no es una Amiga, pero bueno, todo lo que se conecta a la circuitería, sea emulación o no, pues al final lo que se traduce es en programas que funcionan y tú disfrutas de ellos. ¿Cómo los disfrutes? Pues bueno, seguramente esto es porque hay gente que todavía opina que la Amiga y todos los ordenadores deben estar en la configuración básica con la que fueron vendidos. Pero casi todos los usuarios, por no decir todos, inclusive los que dicen eso, tienen después ordenadores ampliados y tienen el base, o sea, tienen 2 ordenadores, el base para decir eso y después uno ampliado que normalmente jamás publican para poder disfrutar de toda la potencia y poder quejarse en condiciones. Las cosas como son. Pero después tienen lo mismo que tú, solo que se quejan de que no es el ordenador en sí. Pero casi todos en tiempos, cuando compramos el ordenador, lo primero que queríamos es más potencia para poder hacer más cosas. Básicamente siempre se ha traducido así en toda la informática. Siempre querías una ampliación más grande para poder hacer más cosas. Y después la siguiente ampliación más grande aún para poder seguir haciendo más cosas. En fin, todas chorradas de la informática, el mear más lejos que llamo yo. Bueno, voy a abrir la cajita esta, que todavía no la he abierto desde que la compré, porque esta la compré aparte, porque cuando compré este kit no estaba en stock la Raspberry Pi. Estábamos en la crisis de la Raspberry Pi y no había estas tarjetas, subió de precio, yo no quería pagar tanto por la tarjetilla y me esperé un poco hasta que bajaron de precio y pude comprarla en un lugar
aparte de donde la compré. Y nada más. Ahora os muestro cómo es y cómo se conectaría. Bueno, pues aquí tenemos la tarjetilla. Como veis, es incluso más pequeña que la propia adaptador. Esto en realidad es todo el ordenador en sí. Tiene el procesador, la circuitería, las conexiones y es... De hecho, se pone en carcasa esto cuando lo compras y directamente sin cosas de ampliación. Es más, yo cuando compré la cosa esta, compré la carcasa por si acaso en algún momento cambiaba la tarjeta que pusiese aquí por otro modelo. Pues básicamente esta es la carcasa que te viene con esto. Y esto en sí te da acceso a los agujeros que tiene todos los conectores, como siempre en todos estos tipos de diseños alrededor de la placa, para poder conectar las cosas. Como vemos, tiene un conector USB por aquí, el conector de ampliación, supongo, para hacer otras cosas. Por aquí está el HDMI para conectar el aparato a una pantalla, el de sonido, el conector micro SD para la fuente de alimentación que también compré en el kit que me compré con la cosa esta, es decir, es más grande la fuente que la propia placa, pero aquí la tenemos, la fuente de alimentación. Y después, pues, aparte de eso, en el otra cara hay más componentes, lógicamente, y aquí está la tarjeta micro SD, el lugar donde se pone la memoria del disco duro. Todo esto es básicamente la Raspberry Pi. Y esta Raspberry Pi, como vemos, solo tiene, me parece que una posición, si es de esperar que se conecte así, supongo, y seguramente los agujeros pues coincidirán con los agujeros que haya por aquí para poder atornillarlo. No sé muy bien cómo. Con el kit también me venía este pequeño disipador que me supongo que no se debería de poner, pero no sé si se tiene que poner por aquí, no creo, o por aquí, que también tiene otro chip. Como esto va a quedar así, a lo mejor necesitas poner un disipador ahí, no lo sé. Tengo que mirar cómo ha hecho la peña. No creo que se caliente mucho, en especial porque esto no está... donde lo voy a poner al final no está tan hermético como si se pone normalmente, que es esto y esto es de plástico. Va a estar un poco más al aire. Aún así, lo miraré. No debería calentarse tampoco mucho porque no sé muy bien cómo estará optimizado el EMU 68, que es el emulador de 68000, para usar todos los recursos. Pero bueno, esto ya lo miraré en otros vídeos que haya publicado la gente para ver si al final ponen el kit de disipación, porque este es el que viene oficialmente con la tarjetilla y aquí tengo otro diferente que también es una especie de disipador termal o algo por el estilo. Bueno, voy a estudiar un poco cómo conectar estas cosas, porque de momento no puedo hacer el boquete de la torre. El amigo que iba a venir al final no pudo venir y se va a retrasar un poco. Y si no, pues si al final lo consigo quedar con él, pues intentaré hacer yo mismo el boquete. No sé muy bien cómo, pero ya me buscaré la vida. Eh, lo que quiero hacer ahora es adelantar un poco porque he estado probando esto, funciona, pero como no puedo meterlo ahora mismo en torre, pues lógicamente lo que voy a hacer es adelantar un poco la configuración de esto. Ya sé que funciona con 68060, ahora quiero probar qué tal rendimiento da directamente la Pi Store, que se supone que es la leche, pero solamente para hacerme una idea. De esa forma yo puedo ver si es factible lo de la configuración de la Mediator con la Pi Store, que debería ser posible, y cargar el sistema operativo, que de momento tengo este, pero me voy a hacer otro con el Amiga OS 3.2, que para eso está el EMU 68, el software este que está para Windows para hacerse las tarjetas de este tipo ya preconfiguradas, pues hacerla directamente con el Amiga OS 3.2 que tengo licencia,
Pues sí, con la última versión, inclusive la 3.2.3 de la Kickstarter, que también tengo licencia porque está todo registrado a Hyperion, y debería todo funcionar directamente desde la propia tarjeta, desde esto que está conectado a esto y esto al 1200. Bueno, pues nada, vamos a estudiar un poco cómo va esto y a ver qué puedo hacer. Me he estado estudiando unos cuantos vídeos por aquí. Básicamente no se conecta por aquí, sino que hay que darle la vuelta a la tarjeta y se conecta por aquí. Este thermal pad se pone aquí, pegado aquí, por una de las caras, se quita la película protectora de la otra cara y cuando vas insertando la tarjeta por este conector tan estrechito aquí, con mucho cuidado, pues ya se queda pegado el thermal pad a la otra cara y es lo que disipa desde aquí. Básicamente, no hace falta mucho más según ponen varios vídeos por YouTube. Estas pequeñas arandelas de plástico antes de presionar del todo, pues las posicionas por aquí y después pones un momento que me falta esto. Puedes poner también esto para conectar de alguna forma estas dos partes para que se posicione mejor, se apriete mejor y después pues poner los tornillitos para que esté todo apretado y conforme esté presionado esto. La cosa más importante es que al poner esto, hay que ponerlo, me parece que así, no sé muy bien. Ahora miraré la posición adecuada. Hay que ir presionando poco a poco desde los conectores, desde aquí y desde el otro lado, con mucho cuidado para no partir las soldaduras, por lo que he estado viendo en los vídeos. Así que voy a ir poco a poco, no lo muestro porque ya lo muestro en muchos otros vídeos, cómo se desgañita la gente y yo no voy a mostrar cómo me desgañito, sinceramente. Así que voy a ver cómo se conecta todo esto, la posición adecuada, que no lo conecte malamente. Solo tengo dos posiciones, pero lo lógico es que vaya por aquí la tarjeta y no por fuera. Así que voy a ello. Vale, la posición es así, tal que así. Esto va aquí, en este conector se ve aquí, presionándolo levemente, y esta plaquita va aquí para proteger las soldaduras al ir presionando. De esa forma tienes un agarre menos doloroso cuando vas apretando, básicamente. Y antes de ponerlo tienes que poner el thermal pad aquí, pegarlo aquí, quitar la otra partícula protectora y según vas presionando se queda pegado al otro lado. Una vez que esté presionado, poner los tornillos. Eso sí, antes hay que poner las arandelas estas de plástico en su lugar para que al presionar levemente, pues quede una pequeña eh, posición resguardada con los tornillos, por decirlo de alguna forma. Y ahora voy a hacer todo eso. Si os fijáis, más o menos ya lo he presionado un poquitín, muy levemente. He puesto las puñeteras arandelas, esas cojoneras. Que es posicionada, todavía no lo he apretado. Ahora pondré el cosillo este por aquí y voy a poner los tornillos para apretar poco a poco. Lo que no sé qué hacer con este pequeño disipador que venía con la propia Raspberry Pi, que a lo mejor también puede hacer algo en alguno de los chips que hay por aquí. No sé si ponerlo, debería ponerlo ahí. De momento no voy a hacer nada. Si funciona con lo que dicen los tutoriales, pues no lo toco, que es lo básicamente. Voy a atornillarlo. El proceso de instalación y ensamblado ha sido bastante sencillo. Me esperaba cosa mucho peor, conociendo las cosas de Amiga, pero bueno, está ya ensamblado y atornillado y ha quedado bastante seguro. Por aquí queda el conector HDMI. No, este es el USB, perdón. El HDMI es aquí. Y supongo que de algún modo tendré que acoplar este HDMI para que salga por la torre. Supongo que tendré que comprar algún extensor de HDMI
que deben vender en cualquier parte, me imagino, en cualquier tienda de Raspberry Pi y similar, para hacer que este conector de HDMI salga por detrás de la torre y sea fácilmente conectable. Es de esperar que todo lo redirija por el HDMI con el EMU68, pero me supongo que también habrá cosas que saldrán todavía por el conector de 23 pines. No tengo ni idea. Ahora probaré cómo va esto con la tarjetilla que voy a insertar en breve, que tiene que insertarse aquí, la tarjetilla micro SD, la que tengo preconfigurada. Y después de probar cómo funciona realmente, pues nos personalizaremos una tarjeta con el Amiga OS 3.2 y veo si puedo montar todos mis datos y después hacer una copia de seguridad de esa tarjeta que cree nuevamente para tener algo de seguridad. Lógicamente es una copia de seguridad y poder modificarlo para poderlo poner en la Mediator, que es el fin de todo esto, con los controladores y la tarjeta gráfica, y ver mmm, si la potencia de la Pi Store no se come demasiado la potencia de la Mediator y sus controladores. Ya veremos. De todas formas, quería probar esta tarjeta hace mucho tiempo y este es el momento adecuado.